Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a tocar el tema de combinación de correspondencia. Para esto quiero que vean la siguiente situación e imagínense qué podría pasar. Tenemos un caso común, el de esta carta que están viendo ustedes en pantalla. Esta es una carta que se dirige a un padre de familia, este que está aquí, donde se le cita una reunión con un coordinador de la institución a un día a una hora específica para tratar un tema específico referente a un estudiante que puede ser el hijo de esta persona. Imagínense ahora que el coordinador cite a 10, 12 o 15 padres de familia para tratar temas con cada uno de ellos. ¿Cómo harían ustedes una carta de esa? Pónganle pausa un momento a este video y traten de pensar cuál sería la solución posible. Seguramente una vez hecho el ejercicio, algunos de ustedes dirán que hacen las 10 cartas, otros que sencillamente hacen una carta y copian y pegan y simplemente cambian los datos. Otros ni siquiera sabrán qué se debe hacer. Cuando nosotros tenemos situaciones de estos tipos, donde tenemos una carta o un documento y tenemos que repetirlo varias veces y solamente se van a cambiar unos que otros datos, podemos aplicar el tema de combinación de correspondencia. Entonces, tomando como ejemplo este documento que tenemos aquí, vamos a hacer un ejercicio suponiendo que esta misma carta se le va a dirigir a 10 padres de familia. ¿Y cómo haríamos para generar esos 10 documentos de la forma más fácil para nosotros? Primero tengamos en cuenta entonces que este documento no va a variar, el documento va a ser exactamente igual. Lo único que cambiaría entonces sería a quién se le dirige, la hora a la que esa persona va a ser atendida, sobre qué va a hablar el coordinador con esa persona y sobre quién va a hablar el coordinador. Es decir, estas 4 cosas que he seleccionado aquí serían las que cambiarían de una carta a otra. Lo demás todo sería igual. Entonces, para esto tenemos que hacer 2 cosas. Primero, crear un documento maestro, y ahorita les hablo de qué significa eso, y crear una base de datos donde vamos a tener estos daticos para cada persona. Eso lo podemos hacer de varias maneras. La forma más fácil es hacerlo en Excel. Entonces tenemos que tener claro qué es lo que vamos a poner en Excel. Ya sabemos que debemos tener el nombre del padre de familia, la hora a la que va a ser atendido, sobre qué tema se va a tratar y el nombre del hijo sobre el que se va a hablar con el coordinador. Entonces, esa información la pondríamos en Excel. Cada rengloncito que utilicemos en Excel, entonces sería para un padre de familia distinto. Pasémonos a Excel y entonces hagamos nuestra base de datos. Les recomiendo que antes de poner nombres, pongamos en cada una de estas columnas, pongamos la información o el nombre de la información. Digamos que a esta la vamos a llamar padre. A esta le vamos a llamar hora, a esta la vamos a llamar tema y a esta la vamos a llamar estudiante. Entonces aquí, en cada uno de estos renglones, vamos a poner los datos de cada uno de los padres. Vamos a tomar unos datos de ejemplo. Voy a inventarme unos nombres. Digamos que el primer padre se llama Pedro. Que va a ser atendido este señor a la 1 en punto de la tarde. El tema a ser tratado con este señor. Vamos a correr un poquito acá. Esto es tema de otra clase. No se preocupen por esto. Va a ser sobre el comportamiento escolar. Y que ese tema con ese señor va a ser tratado sobre el estudiante Juan Suárez, el hijo del señor Pedro Suárez. De esta manera entonces llenamos en estas columnas todos los datos de los padres, la hora a la que va a ser atendido, el tema sobre el que va a ser tratado y el nombre del estudiante. Voy a acudir a la magia de la grabación. Voy entonces a llenar esto en un momento. Bien, tenemos entonces aquí
10 padres de familia que van a ser citados a unas horas específicas para tratar unos temas específicos sobre unos estudiantes que son los hijos de ellos o los acudidos hijos de ellos. Ahí tienen un ejemplo. Cuando ustedes estén haciendo este ejemplo, no necesariamente tienen que usar los mismos nombres ni las mismas horas. Ustedes pueden inventar sus propios nombres y sus propias horas y temas, etcétera, etcétera. Entonces, el primer paso consiste en, como les decía, crear la base de datos de donde vamos a tener todos los nombres, en el caso de este ejercicio, horas, temas y estudiantes que son correspondientes, y vámonos nuevamente acá a Excel, con estos elementos de la carta que son las que van a cambiar de una a otra. Entonces, una vez tenemos nuestra basecita, simplemente la guardamos. Pongámosle un nombre cualquiera, pongámosle base de datos y vamos a guardarla en el escritorio. Igual cuando ustedes estén haciendo esto, vuelvo y les repito, pueden poner el nombre que quieran y lo pueden guardar donde quieran. Eso sí, tengan presente el nombre y el sitio donde la van a guardar. Listo, guardado. De esto nos podemos olvidar por el momento. Entonces, minimicemos esta ventana que no necesitamos y volvamos entonces a nuestra carta. Vamos ahora a proceder a hacer el segundo paso, que consiste en escribir la carta. Lo único que tengo que tener en cuenta es que como ya yo tengo los datos que van aquí, simplemente tengo que buscar la manera de decirle a Word que aquí va algo que está en Excel, y eso procedo a explicarles en este momento cómo se hace. Entonces vamos a escribir la carta. Para esto vamos a crear un nuevo documento y empezamos a escribir nuestra carta normal. Estamos poniendo una fecha que no existe para hacer esto atemporal. Corrijamos un poco acá. Recuerden lo que vimos en las primeras clases acerca de correspondencia. Aquí vamos a aplicar eso. Y entonces aquí vendría el nombre del padre de familia que va a ser citado. En este momento, entonces, ¿cómo hacemos para decirle a Word que aquí va uno de esos 10 nombres que pusimos allá? Nos vamos aquí arriba a correspondencia. En correspondencia hacemos clic aquí donde dice seleccionar destinatario. Fíjense que todo esto está desactivado porque todavía no hemos escogido nada. Hay varias opciones. Nosotros, como ya tenemos una lista existente, hacemos clic en esta segunda opción que dice usar lista existente. Y en el cuadro que aparece simplemente buscamos la basecita de datos que acabamos de crear. En el caso de mi ejemplo, recuerden que yo la había creado en el escritorio y que tenía por nombre base de datos. Aquí está, la selecciono y le digo abrir. Me aparece este cuadro. No, en este cuadro no hay nada que hacer, simplemente hagamos clic en aceptar. Tengamos en cuenta una cosa. Este cuadrito debe estar activado porque aquí dice la primera de fila de datos contiene encabezados de columnas. Recuerden que cuando nosotros hicimos nuestra base de datos, le pusimos a la primera fila los nombres de qué significaba cada una de las columnas. Esto es lo que se llama encabezado de columna. Si ustedes en su base de datos tienen encabezado de columna, aquí deben tener activa esta opción. Si ustedes simplemente en su base de datos pusieron los datos y no hicieron encabezados, desactivan esta opción. Entonces hacemos clic en aceptar y fíjense que ya algunos elementos se nos han iluminado, es decir, se nos han activado. Entonces simplemente vamos a insertar aquí los campos donde tenemos guardado allá. En el caso de esta parte, dijimos que aquí va el nombre del padre. En ese caso, recuerden que los nombres están guardados en esta columna que llamamos padre. Las horas están guardadas en esta columna que se llama hora. Los temas sobre los que van a hablar en esta columna llamada tema, y el nombre del estudiante o del acudido de ese padre de familia en la columna llamada estudiante. Nosotros allá en Word vamos a ubicar estos elementos donde vayan en la carta. Volvamos al ejemplo, es decir,
Que aquí entonces vamos a insertar la columna que se llama padre. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos entonces a la opción que dice insertar campo combinado, y fíjense que al abrir el documento de Excel, él nos pone aquí los nombres de cada una de las columnitas. Entonces aquí ponemos padre, y fíjense que él nos los pone en un corchete. Luego recuerden que en las cartas, después del nombre del destinatario, viene el asunto. Ponemos entonces el asunto. Este asunto es igual para todos, por eso ahí simplemente ponemos el texto. Luego escribimos el cuerpo de la carta. Y aquí en esta parte donde dice se le cita a una reunión con el coordinador académico en esta institución a las, aquí se supone que viene la hora. Entonces vamos a insertar el campo que corresponde a las horas que hicimos allá en Excel. Nuevamente insertar campo y le ponemos hora. Continuamos escribiendo la carta. Y aquí entonces para tratar un tema D, ahí es donde va el tema sobre el que se va a tratar. Nuevamente en insertar campo, tema. Continuamos escribiendo la carta. Referente a su hijo o acudido, y aquí viene el nombre del estudiante. Entonces recuerden que el nombre lo habíamos guardado en Excel en la columna que llamamos estudiante. Entonces de esta manera, con esto que estamos insertando aquí en Excel, en Word, lo que estamos haciendo es crear un documento maestro del que les había hablado ahorita. Un documento maestro que Word se va a encargar de buscar en Excel en cada una de las columnas llamada de esta manera la información y reemplazarla por este campo. Entonces él aquí irá a poner los nombres de cada uno de los padres, las horas, los temas y los nombres del estudiante. Lo demás entonces es continuar escribiendo la carta, lo que va común a todas las demás cartas. Recuerden que lo único que va a cambiar es lo que les acabo de seleccionar. Continuamos entonces. Y lista, queda entonces nuestra carta lista con los campos ubicados. Entonces recuerden lo que hemos hecho hasta ahora. En primer lugar, crear una base de datos que corresponda con nuestra carta. A cada una de las columnas en Excel le vamos a poner un nombre. Vamos a poner la información que necesitamos en cada una de las cartas. Luego nos vamos a Word, creamos nuestro documento maestro. Nos vamos a correspondencia, seleccionamos destinatarios de una lista existente y luego simplemente vamos escribiendo la carta, y a medida necesitemos uno de los campos de Excel, en insertar campo combinado vamos insertando el campo necesario. Entonces ya tenemos lista nuestra carta modelo. Ahora simplemente es generar, en este caso como son 10 padres los citados, pues las 10 comunicaciones. Y para eso aquí mismo en correspondencia simplemente vamos a la opción finalizar y combinar y hacemos clic en la opción editar documentos individuales. Nos va a salir un cuadro donde nos preguntan si queremos todos. En este caso todos significa todos los registros que tenemos en Excel, los 10 padres que hay allá con sus respectivas horas y temas y demás, o el registro actual para generar uno solo. ¿Qué es el registro actual? Fíjense que aquí hay un numerito. Si yo escogiera aquí registro actual y le dijera aceptar, él nada más me iba a generar una carta con el registro número 1 que correspondería, en el caso de Excel, a esta persona. Este es el registro 1, este es el 2, este es el 3, etcétera.
O si yo necesito unas cartas específicas, le digo desde y hasta, por decir algo. Si yo quisiera nada más hacer la carta para los 3 últimos de la base de datos, estos 3 últimos serían el registro 8, el registro 9 y el registro 10. Entonces yo aquí diría desde el 8 hasta el 10. Como en este caso vamos a hacer todo, simplemente yo escojo aquí la opción y le digo que me genere todos los registros, es decir, los 10 que tengo ahí, y le hago aceptar. Listo. Generé mis 10 comunicaciones en este momento. Dense cuenta que él me genera un nuevo documento. Aquí está mi documento maestro. Y en un nuevo documento, al hacer clic en aceptar, él me genera los 10 comunicados. Fíjense que este se llama documento 2, el documento maestro, porque todavía no lo he guardado. Esto si yo quiero lo guardo. Y esto se llama carta 2. Entonces fíjense que aquí en el primera carta está dirigida al señor Pedro Suárez, que se le cita a la 1 de la tarde para tratar un tema referente a comportamiento escolar de su hijo Juan Suárez. ¿De dónde sale esta información? De este primer registro. En la segunda carta que les voy a mostrar debe aparecer la misma carta, pero con los datos estos que están acá. Veámoslo. Entonces vámonos a la segunda carta. Y fíjense que esta segunda carta está dirigida a la señora Ana Jaimes, que está citada a la 1:30 de la tarde para tratar un tema de indisciplina referente a el señor Ricardo Pérez. Mírenlo acá, aquí están esos datos. Y si seguimos bajando en el documento, vamos a darnos cuenta que el documento en sí, a excepción de lo que yo tengo aquí señalado, el documento en sí es igual para todos, pero lo que va a cambiar es el nombre del padre, la hora a la que está citado, el tema por el que se cita y el nombre del estudiante. Entonces, esos muchachos es el tema de combinar correspondencia. Fíjense que con unos pequeños campos podemos generar la cantidad de correspondencia que queramos. Aquí la hice únicamente con 10 para hacer el ejemplo, pero pónganse ustedes a pensar qué sucedería si ustedes, en este caso del ejercicio del coordinador que está citando unos padres de familia, no fuera a citar a 10 padres, sino a todos los padres de familia de un salón, que serían 40, 50 cartas, o a todos los padres de familia de un grado séptimo, que son 200, 300 estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que con un solo clic generé mis 10 comunicaciones. Si tienen alguna dificultad, ya saben que pueden preguntar, y por lo pronto que tengan buena tarde.